hablemos de los problemas actuales, de los problemas actuales. Y yo creo que es verdad que desde a la luz de la revelación tenemos que tener un juicio crítico de la situación actual. Yo, de hecho, en el programa que hago actualmente, ¿no?, en Radio María, allí en España, que se llama Sexto Continente, también procuro iluminar los grandes retos de la sociedad en la que vivimos a la luz de la doctrina social de la Iglesia, que obviamente es un tema clave importante. Entonces, vamos a hablar de la cultura de la muerte, que así se le ha denominado, ¿no? De la cultura de la muerte, que quizás es un calificativo obviamente negativo, dado por nosotros, con lo que calificamos a esta especie de nueva ideología mundial antinatalista, abortista, pro eutanasia, etcétera, pro matrimonio homosexual, etcétera, 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 ¿no? Fue San Juan Pablo II quien, en el discurso que dio a los obispos latinoamericanos del CELAN, quien en 1997 dijo que en torno a la familia y a la vida se libra la batalla fundamental por la dignidad del hombre. La batalla fundamental por la dignidad del hombre se está librando en el momento presente en torno a la familia y en torno a la vida. Bueno, alguno diría, a ver, ¿no es un poco exagerado calificar de cultura de muerte a ese pensamiento? ¿No supone eso en la práctica juzgar indebidamente a las personas, negar la posible buena voluntad que tengan? Obviamente, nosotros no estamos juzgando la interioridad de nadie, no estamos juzgando la bondad ni la maldad de nadie, que Dios nos libre. No estamos juzgando interiormente a nadie. Estamos, más bien, discerniendo, porque a veces es curioso que estamos discerniendo si esa agenda del nuevo orden mundial, antinatalista, abortista, diseñadora de una nueva antropología que pretende redefinir qué es ser hombre, qué es ser mujer o qué es el matrimonio, que pretende decir yo tengo derecho a suicidarme, como ahora mismo en España se está a punto de legislar una ley de eutanasia en la que se dice el hombre tiene derecho a decidir cuándo quiere irse de esta vida y el Estado tiene obligación de ayudarle a marcharse. O sea, no estamos juzgando a las personas, estamos discerniendo. No se trata de hablar de la bondad subjetiva, sino de la calamidad objetiva. ¿Me explico? Que creo que hay que distinguir las cosas. Aquí hablamos de la calamidad objetiva, no de las bondades o no bondades subjetivas. Porque creo que esto es importante. Una de las frases más manipuladas de todo el pontificado del Papa Francisco, manipulada donde las haya, es la famosa frase esa que él pronunció en un viaje de avión cuando él dijo: ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Sacaron esa frase de contexto, quitando la frase anterior que había dicho: si alguien quiere, o sea, si una persona homosexual quiere ser fiel a Dios y lucha por ser fiel a Dios y seguir su voluntad, ¿quién soy yo para juzgarle? Claro, sacar una frase quitando todo lo demás es distorsionarla completamente. Fíjense ustedes en el famoso episodio del encuentro de Jesús con la mujer pecadora, que es maravilloso, ¿no? Cuando le dice: mujer, nadie te ha condenado, ¿no? Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Es decir, en ese pasaje evangélico, el Evangelio es impresionante, porque no puede decir más con menos. Tiene una capacidad de concentrar, ¿no?, el don de la revelación. O sea, Jesús no juzga, pero claramente está afirmando lo que es pecado. No condena a la persona porque entiende que tiene capacidad de redención, pero está claramente diciendo: vete y no peques más.
No la condena, le da la esperanza, ¿no?, de la salvación, pero le dice claramente que ese adulterio es totalmente contrario a la ley de Dios. Por lo tanto, ¿no?, es muy importante distinguir lo objetivo de lo subjetivo, porque muchos hoy en día confunden una cosa con la otra. ¿Quién eres tú para juzgar? Y así confunden, escuchadme esto, no pocos confunden tolerancia con relativismo. Confunden prudencia con cobardía. Y confunden misericordia con mediocridad. Y no confundamos las cosas. Hay que saber distinguir el orden objetivo del orden subjetivo. Y por lo tanto, lo que nosotros nos atrevemos a afirmar es que la llamada teoría gender o ideología de género es una auténtica violación, no solo del plan de Dios, del señorío de Dios, de su paternidad providente, sino de la propia antropología natural del hombre. Hay muchos que afirman actualmente que posiblemente esta llamada ideología de género ha nacido como una especie de metástasis del marxismo. ¿Qué quiero decir yo con esto? A ver, todos somos conscientes de cómo el marxismo, el comunismo, en el siglo XX intentó imponer una ideología contra la concepción religiosa del mundo, diciendo que la religión es el opio del pueblo, que es un invento que se han inventado algunos para mantener a los pobres bien sujetos, y que quitando la fe se iba a conseguir una sociedad absolutamente igualitaria, ¿no? Todos sabemos lo que pasó. El comunismo cayó, pero además pasó una cosa, que la fe cristiana se mantuvo especialmente fuerte en los países comunistas. Fíjese, por ejemplo, Polonia. ¿Por qué? La fe pervivió por la familia, porque la familia era fuerte. La familia polaca, el Estado sería comunista, pero la familia era fuerte. Y quien transmitía los valores, ¿quién era? La familia. Porque decía Chesterton que una familia fuerte es como un Estado independiente. Tiene mucha gracia esa frase, Decía Chesterton, una familia fuerte es como un Estado independiente. Ponme comunistas, nazis o lo que quieras, que en la familia se transmiten los valores, ¿sabes? Y eso pasó claramente en los países comunistas. Se dieron cuenta que su estrategia fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque con la familia no pudieron. Entonces, ¿ahora qué han hecho? Se ha hecho como una estrategia rediseñada en la que han dicho, ahora vamos a hacerlo de otra manera. Ahora vamos a ir a por la familia. Vamos a ir a por la familia, porque mientras que el ser humano esté tutelado en la transmisión de los valores por su familia, el Estado no puede nada con él. Sin embargo, si conseguimos desvincular al hombre, desvincularle de la familia, desvincularle del matrimonio, desvincularle de la iglesia, desvincularle de las instituciones, un hombre desvinculado es un individuo perfectamente manipulable. Nuestra cultura actual desvincula para que así tú seas perfectamente manipulable. El Estado, un Estado totalitario, no quiere tener a la familia como interlocutora, porque una familia unida da mucho respeto, Da mucho respeto. Eso es como, ustedes se han fijado en los reportajes tan bellos que nos dan en televisión, se han fijado cómo cuando las fieras atacan una manada, ¿qué es lo que hacen? Cuando una fiera ataca una manada, lo que hace es intentar separarle a alguien de la manada, a ver si corriendo consigo que alguien se descuelgue de la manada. Y cuando esté solo, vamos a por él. Eso lo dice San Juan Crisóstomo. Dice, mira cómo las fieras tienden a aislarte para así atacarte.
Y luego dice San Juan Crisóstomo, y además, mira, como cuando le atacan, le agarran al cuello para que no pida ayuda, dice él. Una imagen muy bella. Pretenden aislarte y luego agarrarte del cuello para que no pidas ayuda. Bien, yo creo que hay un diseño de intentar que el hombre sea no una persona, sino un individuo aislado. Y un individuo aislado es totalmente manipulable. ¿Cómo se le manipula a la gente hoy? Bueno, mire usted, pues es que hemos pasado del pan y circo de los romanos. Ya saben ustedes que en el Imperio Romano, en el Imperio Romano hubo un tiempo, no sé si ustedes lo saben, que en el calendario de la Roma, de la capital del imperio, más del 50% de los días al año eran festivos. Siempre de fiesta, siempre en el circo, siempre en las termas, pan y circo, ¿sabes? Dale a la gente pan y circo y la tienes contenta, y el emperador hará lo que le dé la gana, ¿sabes? Hemos pasado del pan y circo al sexo, drogas, fútbol e internet, que son el pan y circo de nuestros días, con el que perfectamente se nos mantiene contentos. Es como decirle, dale de comer al perrito y tenle entretenido. Fijaros bien, una manera de someter en esta dictadura, ¿no?, es generar en esa desvinculación que el hombre se siente tan desprotegido, porque si tú no tienes una familia fuerte, no tienes un matrimonio consolidado, si tú no tienes una iglesia con la que te sientas unido, tú estás colgado en la vida. A ver, esto se dice aquí en Costa Rica. En España se dice, estás colgado. Estás colgado quiere decir, a ver, estás solo. Perfectamente manipulable. Y entonces en esa expresión, en esa situación, surgen la necesidad de agarrarte a algo. Y surgen las adicciones. El ser humano se vuelve un adicto a Internet, un adicto a la pornografía. Ojo, queridos hermanos, la adicción a la pornografía es una pandemia de nuestro momento actual, una pandemia. Internet ha sido el instrumento utilizado por el demonio para que la pornografía de una manera invasiva entre en nuestra cultura y se generen adicciones que nos tienen absolutamente atados. Y la dictadura más consolidada es aquella en la que los esclavos sienten placer en serlo. Ahí sí que ya es tremendo. Si tú consigues diseñar una dictadura en la que los esclavos sienten placer en ser esclavos, bueno, has triunfado, claro. Los tienes absolutamente en tu mano. Haces con ellos lo que te da la gana. Porque en un tiempo cuando los esclavos, claro, por ejemplo, en tiempos de los romanos, los esclavos los llevaban a las galeras, ¿no? Y los ataban con cadenas para remar. Hombre, aquellos esclavos estaban deseando dejar de ser esclavos, claro. Pero es que los esclavos de hoy en día se ha generado un tipo de vínculo como si fuesen una cobaya, una ratita de laboratorio, en la que esa ratita ha aprendido que apretando un botón le da una descarga de placer, y entonces está continuamente apretándola y está metida en una jaula y no sale de ella. Y es un preso, es un esclavo, pero por un estímulo de placer le tienen preso. Este mundo reivindica la libertad y sin embargo está lleno de adicciones y de esclavitudes. Somos esclavos, somos adictos. Se nos están generando continuamente adicciones, ¿no? Luego creo que paradójicamente esta ideología de género se plantea como la ideología de la libertad, la que dice, nosotros propugnamos un hombre libre, un hombre que decida cómo tiene que ser la realidad. La libertad absoluta, una libertad desvinculada. Entender la libertad como hacer lo que me dé la gana. Me permiten una pequeña anécdota. En una ocasión, un joven me dijo, es que yo hago lo que me dé la gana.
¿eh? Y yo le dije, sí, tú haces lo que la gana te manda, que la gana es muy dictadora. Porque claro, algunos confunden las ganas con la voluntad y están muy equivocados. Es muy distinto la gana y la voluntad. Y no distinguir eso es mortal. Les cuento otra anécdota que me ha sucedido hace 2 o 3 semanas. Voy a confirmar a un grupo de jóvenes en un pueblo, allí que se llama Fuenterrabía, y tuve un encuentro con los jóvenes antes de confirmarse, ¿no? Y entonces se me ocurrió en el diálogo preguntarles, a ver, ¿quién sabe distinguir entre me apetece y quiero? Claro, los chicos se quedaron un poco así diciendo, vaya pregunta, ¿no? Y claro, me dice uno, bueno, vamos a ver, pues me apetece es, bueno, pues que quiero una cosa, ¿no? Y quiero es, bueno, pues que me apetece una cosa, ¿no? Claro, obviamente, yo decía, madre mía, y yo por intentar ayudarle, le hice la pregunta, a ver, tu padre esta mañana, ¿a qué hora se ha levantado para ir a la fábrica? Y me dice, a las 5 de la mañana. Y le digo, ¿y tú crees que le apetecía? Y me dice, no. ¿Y quería ir? Y dice, no, tampoco. Y digo, hombre, querer sí quería, la prueba es que... Pero me quedé impresionado de la incapacidad de distinguir entre me apetece y quiero. No habían sido educados para distinguir ambos conceptos. Y de la distinción de esos dos conceptos nos va la vida, ¿eh? A ver, nos va la vida en distinguir me apetece y quiero. Si yo confundo me apetece y quiero, estoy perdido. Estoy perdido, porque soy la persona más manipulable del mundo. Estaba diciendo que creo que es muy importante que desenmascaremos el engaño. Esto que estoy haciendo es intentar dar pautas de discernimiento para desenmascarar un engaño. La ideología de género se presenta como la ideología del deseo. Tú tienes derecho a hacer lo que deseas. Además, el deseo se impone a la realidad. Si yo deseo ser hombre, pues seré hombre aunque sea mujer. Y si yo deseo ser mujer, pues seré lo contrario. No, es tu deseo el que se impone a la naturaleza. A ver, pero nuestros deseos no son lo mismo que nuestra voluntad. No es lo mismo. Confundir deseo con voluntad es como darte cuenta que esos deseos, pues muchísimos de ellos, por no decir todos, ¿no?, han nacido de las heridas que tienes dentro de ti. Estás lleno de heridas afectivas, tienes heridas afectivas. Entonces, confundir tus deseos con tu voluntad es como respirar por tus heridas. Y uno no puede respirar por sus heridas, tiene que respirar por los pulmones, que es distinto. Y la ideología de género convierte a las heridas en los pulmones, confunde el deseo con la voluntad. Este es un tema clave e importante, ¿no?, en el que tenemos que tener claridad de discernimiento. Un detalle, yo sé, claro, antes hemos dicho en la intervención anterior cómo el catecismo de la Iglesia Católica pone las bases de entender la creaturalidad del hombre. Yo he sido creado, yo no decido quién soy. Mi ser, mi naturaleza ha sido dada. La antropología de lo que es un matrimonio, la unión del hombre y la mujer, a ver, eso no lo ha inventado la Iglesia, eso no lo ha inventado, eso está inscrito en la ley natural, ¿no? Entonces, como nosotros a veces solemos, ¿no?, remarcar, y debemos de hacerlo, ¿no?, pues como en la misma creación Dios nos creó hombre y mujer, y Dios hizo que hubiese una complementariedad entre el hombre y la mujer para crear un matrimonio que es la columna vertebral de la familia, y Dios ha creado al hombre y la mujer en una estructura binaria, el uno para el otro, etc. Algunos dicen, sí, pero eso lo dice la Biblia, pero tú no pretendas imponer la Biblia, el pensamiento de la Biblia al resto de la sociedad, porque somos una sociedad plural y hay creyentes y no creyentes, y tenemos que construir pues una especie de
leyes que sirvan para todos. Ese argumento, ¿ustedes lo han escuchado? Claro, ese argumento se utiliza mucho. Pero es que detrás de ese argumento hay una ignorancia muy grande, que es el hecho de la existencia de una ley natural. A ver, el aborto no es malo porque la Iglesia diga que es pecado. No. La Iglesia dice que es pecado porque el aborto es malo, que es distinto. ¿O qué? O nos vamos a pensar, o nos vamos a pensar que la ley de Dios no tiene que ver nada con la ley natural. La ley de Dios es la que funda la ley natural. Les repito este ejemplo. Nosotros no decimos que el aborto hay que prohibirlo, que sea malo, porque la Iglesia dice que es pecado. No. La Iglesia dice que es pecado porque el aborto es contrario a la dignidad del hombre. Ofende a Dios lo que daña al hombre. ¿O qué? Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Ofende a Dios lo que daña al hombre. No es que la moral religiosa sea una cosa que no tiene nada que ver con la ley natural. Fíjense ustedes, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1955, cita a Santo Tomás de Aquino. La ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esa luz o esta ley Dios la ha dado a la creación. O sea, es decir, que incluso los creyentes de otras religiones o incluso las personas que no tienen fe han recibido una inteligencia, una razón para distinguir en su conciencia el bien del mal. Y para entender, por ejemplo, que el aborto es contrario a la dignidad del hombre. Porque tenemos una ley, una razón natural, ¿no? Y por lo tanto hay unas bases comunes en el razonamiento, en el discernimiento, para pedir que se legislen unas leyes que sean al servicio del bien común de creyentes y no creyentes. Por ejemplo, ¿no? En España, que estamos en ese debate sobre la eutanasia, en un medio de comunicación en el que estuve recientemente, pues me decían, ¿no? En un debate me dijeron a mí, bueno, pero usted es creyente, pero eso de que Dios, la vida ha sido dada por Dios y solo Dios nos puede pedir la vida, solo dice usted porque cree en Dios, pero yo no creo en Dios. Y yo le dije, mire, usted no creerá en Dios, pero usted tiene que reconocer que la vida usted no la ha elegido, le ha sido dada. A ver, ¿usted se ha dado la vida a sí mismo o qué? Pues no, igual que yo. Usted no identificará a Dios como creador de la vida, pero tendrá que reconocer que la vida le ha sido dada y usted la ha recibido, con lo cual usted no es el autor de la vida. La vida precede a la decisión de su voluntad. Luego ahora no pretenda usted decir que yo decido cuando vengo a la vida. ¿Cómo va a decidir cuando vengo a la vida? Usted ha venido, sí. A usted nadie le ha pedido permiso para venir a la vida. Y por lo tanto no es usted el que tiene que decidir cuándo marcho de esta vida. La vida es algo que precede a la decisión de tu voluntad. Insisto, que no tenemos que dejar engañarnos por esa falsa teoría de que, claro, usted tiene un pensamiento religioso, pero aquí ahora hay que construir pues unas leyes que sirvan también para los no creyentes. Bueno, existe una ley natural, que en el fondo esa ley natural claramente, obviamente, es hija de la ley de Dios. Nosotros creemos que hay una tríada, un triángulo, que es naturalmente y sobrenaturalmente indisoluble, que es amor, sexualidad y procreación. Son tres cosas en una. Cuando se separa
Fíjense ustedes bien, cuando se separan una de la otra, se produce una catástrofe. Las tres están íntimamente unidas. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Llegó allá por los años 60 la pastilla anticonceptiva. Y entonces San Pablo VI, con una valentía impresionante, en pleno mayo del 68, 2 años después de la revolución sexual del mayo del 68, promulgó la encíclica Humanae Vitae, contra vientos y marea, siendo capaz de decir una palabra a contracorriente completamente, con una crítica tremenda por parte del mundo, ¿no? De ese pensamiento que predicaba el amor libre en el mayo del 68. Y él dijo que si se separa por la anticoncepción, si se separa la sexualidad de la procreación, llegaría un momento en que también se separe el sexo del amor. Y la gente le dijo, no sea usted aguafiestas, eso no va a ocurrir nunca. El sexo y el amor están juntos y entonces, además así, gracias a la anticoncepción, la gente se amará más. La gente se amará más gracias a la anticoncepción. Ha sido todo. 50 años después podemos decir que todo ha ocurrido como lo predijo Pablo VI. Se separó la sexualidad, el sexo de la procreación. Bien, pues después se separó el sexo del amor. Y con el tiempo se quiere separar la sexualidad de la propia identidad personal. Es una especie de concatenación de divorcios, ¿no? Y fijaros bien, y ahora estamos también en otra situación. Nosotros afirmamos claramente que el ser humano se procrea, no se reproduce. Hay una diferencia esencial entre decir que somos procreados a decir que nos reproducimos. A ver, se reproducen los animales. Se reproducen los animales. Yo soy hijo de una madre que tengo la gracia de Dios de que vive y vive conmigo, es un regalo que Dios me ha dado, y ella es una mujer de campo, de caserío, y yo he visto en mi juventud, pues cómo iban los veterinarios pues a inseminar a las vacas, etcétera y tal. ¿Por qué? Porque los animales se reproducen, pero es que el ser humano se procrea, y la procreación es un recordatorio de que la llegada de la vida al mundo coincide en que en el momento en que por el acto sexual el esposo y la esposa, en esa expresión del amor, engendran biológicamente un embrión, en ese mismo momento Dios hace el acto creador de la vida. Por eso llegar la vida al mundo es un acto creador de Dios, en el que el hombre colabora con Dios a la transmisión de la vida. Es la procreación, que no es la reproducción, que es propia de los animales. Así entendemos que en el plan y en el designio de Dios, Dios ha querido que el lugar, el escenario digno para que la vida venga al mundo, no es un laboratorio. No es un laboratorio. Dios ha querido que el hombre venga al mundo en el acto de amor del esposo y la esposa. Porque cuando Dios crea, lo crea por amor. Y quiere que cuando colaboremos con Él para la transmisión de la vida, sea un acto de amor. Como os dais cuenta, aquí estamos hablando de conceptos antropológicos en los que está en juego la concepción del hombre. Y obviamente, ¿no? Pues la gran crisis de natalidad. Desconozco cuáles son los datos de Costa Rica, ¿no? Pero no se pueden ustedes ni imaginar qué crisis de natalidad existe en España, tremenda. España está envejeciendo tremendamente. No hay natalidad. ¿Por qué? Pues porque como se ha desligado la sexualidad del amor y se ha desligado la sexualidad de la procreación, claro, para poder traer la vida al mundo, alguien tiene que
tener esperanza. Y si no se tiene esperanza, no se transmite la vida, porque además la educación de los hijos es sacrificada, y para poder sacrificarse tienes que gozar de la vida. Si no gozas de la vida, no vas a entregarla. Solo dará la vida, solo entregará la vida a aquel que la goce. Y si somos unos amargados, difícilmente vamos a transmitir la vida. Bien, en la siguiente sesión de la tarde hablaré del tema del aborto y de la eutanasia, pero aunque ahora sea brevemente, quiero hablar de la diferencia entre la ecología cristiana, la ecología natural, y el ecologismo ideológico, hay una gran diferencia. La ideología de género también está ligada a un tipo de ecologismo ideologizado, que no identifica la especial dignidad del ser humano, no reconoce la especial dignidad del ser humano y trata a los animales y les trata con una dignidad como si fuesen personas. Animalizamos al hombre y luego personalizamos a los animales. ¿Saben ustedes que en España en estos momentos hay más mascotas que niños? Hay muchas más mascotas que niños en España. Bien, vamos a fijarnos en este aspecto, porque fíjense, cuando los medios de comunicación ven a un ecologista jugarse la vida por salvar el huevo de un águila, reconocen a él a un héroe. O cuando ven a un miembro de Greenpeace luchando en alta mar para que un barco no despliegue, ven en él a un héroe. Ahora, cuando esos mismos medios de comunicación ven a un joven pro vida en la puerta de una clínica abortista, ven en él a un fanático. A ver cómo es esto. Que entendamos que es heroico salvar un huevo de águila y, sin embargo, entendamos que intentar salvar la vida de un no nacido sea un fanatismo, ¿no? O una intolerancia. Sobre todo creo que tenemos que desenmascarar una ideología que reivindica la ecología, pero que en el fondo no reconoce la especial dignidad del hombre. Nosotros, apoyándonos en Laudato Si, esta encíclica del Papa sobre la ecología, creemos en una ecología integral, en una ecología humana. No tiene sentido ninguno, por poner un ejemplo, que la sensibilidad actual se esté criticando, ¿no?, la manipulación de los alimentos transgénicos, y luego se diga que es un derecho el transgénero, cambiarse de sexo. Pues hombre, a ver cómo es esto, A ver cómo es esto. Te tragas, te estás tragando un camello y luego estás colando el ojo de una aguja. A ver, ¿eso cómo es eso? O sea, criticamos el que pueda haber alimentos transgénicos y reivindicamos el transgénero humano. Pero ¿eso cómo es eso? Hay una incoherencia muy grande a la hora de no respetar la propia ecología humana, pretender que sea el deseo del hombre el que decida sobre la propia naturaleza humana, y luego, sin embargo, se recurra a la ideología ecologista como reivindicadora, ¿no?, reivindicadora del nuevo orden mundial. Nosotros creemos en una conversión ecológica. Es un término que dio a luz San Juan Pablo II, por cierto. San Juan Pablo II dio a luz este término, conversión ecológica. ¿Qué quiere decir? Ver toda la creación como un don de Dios, caer en cuenta de la responsabilidad que tenemos que tener de que este mundo, Dios nos lo ha encomendado y tenemos la responsabilidad de saber, pues, cuidarlo, desarrollarlo para las nuevas generaciones, sabiendo que de toda la creación, la auténtica joya, ¿no?, de toda la creación es el hombre. Voy a concluir con un relato de Gabriel García Márquez, este literato, que bien podría servir para iluminar
el concepto de ecología integral o de ecología humana, ¿no? Que es el nudo gordiano de Laudato Si. El relato es el siguiente, es muy breve. Dice: érase un científico que estaba plenamente entregado a investigar en pro de la defensa de la naturaleza. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas a sus dudas. Y cierto día, su hijo de 7 años invadió, su despacho, decidido a ayudar a su padre. El científico se puso nervioso por la interrupción del niño y le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Para distraerlo, se sirvió de una revista en donde encontró un mapamundi y con unas tijeras recortó el mapa en muchos pedazos, los mezcló todos como un puzzle y se los entregó al niño diciendo: venga, como te gustan los rompecabezas, te vas a la habitación de al lado y te voy a dar el mundo troceado para que tú lo compongas otra vez y déjale a papá trabajar. Que tengo que intentar como soy un científico naturalista, a ver cómo diseñamos el mundo, ¿no? Él pensó que al pequeño le llevaría mucho tiempo recomponerlo y que le dejaría tranquilo, ¿no?, en su trabajo. Pero para su sorpresa, al poquísimo tiempo el niño vino con el puzzle hecho. Papá, ya conseguí terminarlo. Y el científico levantó la vista y efectivamente el mapa lo había hecho perfectamente, ¿no? Desde este niño, ¿cómo es capaz de juntar todas las naciones de esta manera, ¿no? Hijo, ¿cómo has sido capaz de recomponer el mundo tú solito, no? Y entonces el niño respondió: papá, yo no sabía cómo era la figura del mundo, pero es que cuando recortaste el mapa de la revista, vi que en el lado contrario, en el adverso, estaba la figura de un hombre. Así que recompuse al hombre y al dar la vuelta a la hoja ya había arreglado el mundo, dice. Bueno, es un bonito ejemplo de Gabriel García Márquez. ¿Qué quiere decir? A ver, lo que tenemos que hacer es arreglarnos nosotros. La principal aportación que el mundo necesita es arreglar al hombre. Es verdad que habrá problemas de cambios climáticos, etcétera, claro, y habrá que tomarse eso en serio, pero el principal problema es el problema antropológico, Ese es el principal problema. ¿Queremos un mundo nuevo? Necesitamos un hombre nuevo. Algunos suspiran y dicen: a ver si me cambian de caballo. No, hay que cambiar de caballero, no de caballo, ¿sabes? A ver, necesitamos renovarnos nosotros, sanar las heridas del hombre. El hombre está profundamente herido. La ideología del deseo, la llamada revolución sexual, está generando heridas por todos los lados. El narcisismo es una gran herida de nuestro tiempo, la incapacidad de amar. Es una gran herida. La gente sufre mucho porque nuestra cultura actual nos ha hecho narcisistas. Antes, cuando uno tenía 5 o 6 hermanos, era muy difícil ser narcisista, ¿sabes? Pero claro, tú tenías que entregarte, servir, estar, pero en una cultura en la que tenemos un niño y una mascota, es bastante fácil ser narcisista. Hermanos, vamos a tener un gran compromiso, ¿no? El gran compromiso de estar plenamente entregados en esta gran batalla por la redención del hombre. Jesucristo ha dado su vida por la redención del hombre. Y cuando el hombre da la espalda a la redención, vemos todas las heridas que se generan. Vamos a confiar, ¿no? Yo confío, les voy a decir, que aunque el panorama sea duro, el cristianismo va a tener una gran oportunidad, la gran oportunidad de manifestar cómo en la ley de Dios, en la ley natural, se encuentra el equilibrio, la madurez y la sanación del hombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.